Hola Badis, muchos me habéis pedido que hable sobre los rebreathers. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre los rebreathers, qué son, para qué sirven y vamos a entrar un poquito más en profundidad en un rebreather hecho con carácter recreativo, el Horizon de Mares. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, Badis, pues vamos al tajo. El concepto de rebreather no es nuevo. Ya a finales del siglo XIX se empezaron a usar los primeros rebreathers. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste el mundo de los rebreathers? Pues vamos a ir analizándolo poquito a poco. Lo primero que tengo que decir es que son aparatos complejos que requieren formación técnica del rebreather en concreto que vas a utilizar. Es decir, si vas a utilizar, aunque el fundamento en todos es el mismo, las marcas, los rebreathers de todas las marcas tienen ciertas particularidades que has de practicar y certificarte con un instructor adecuado para el tipo de rebreather que vayas a usar, ¿vale? Porque son aparatos complejos. Eso lo primero que tengo que decir. Se están popularizando un poquito más los rebreathers principalmente por dos motivos. Uno, porque van bajando su precio, son aparatos que tienen complejidad, aunque en realidad son muy simples, ya lo veremos ahora, pero tienen bastante electrónica y algunos aspectos importantes. Se va abaratando su precio y son más accesibles al público, y yo creo que otro punto importante de cierta popularización que están teniendo en los últimos años es que las marcas están haciendo adaptaciones de rebreathers para el entorno recreativo, ¿vale? Con el consiguiente, algunas de las limitaciones que veremos un poquito más adelante, pero sobre todo que tienen un precio pues bastante más asequible. Los rebreathers, una principal característica que tienen es: nosotros, cuando estamos respirando, no utilizamos todo el oxígeno. Ese 21% de oxígeno que tiene el aire, no lo estamos utilizando. No necesita nuestro cuerpo para metabolizar el 21% de oxígeno. ¿Qué es lo que necesita? Pues necesita en torno a un 5% de oxígeno. Entonces, nosotros, cuando estamos haciendo una inmersión en circuito abierto, porque ya veremos que los rebreathers son de circuito cerrado o semicerrado, luego entraremos en detalle. Cuando estamos haciendo una inhalación de gas de nuestra botella y echamos esas burbujas, estamos exhalando un montón de oxígeno. Pues si hemos dicho que consumimos alrededor del 5%, pues en torno a un 16%, que podríamos seguir utilizando, y lo estamos expulsando. Este es el concepto. Dicen unos señores, pues si en lugar de todo ese oxígeno que estamos desperdiciando en cada inhalación-exhalación que hacemos, eso lo pudiéramos meter en un circuito cerrado en el que nosotros pudiéramos reutilizar ese oxígeno varias veces, tendríamos un equipo súper eficiente, porque a la misma cantidad de gas, si estoy reutilizando 2-3 veces la porción de gas de una sola respiración, pues fijaros, estamos multiplicando casi por 3 al mismo volumen de ese gas el tiempo que tenemos para hacer una inmersión en este caso. De ahí viene la palabra rebreather, que es como respirador, respirador o reciclador, ¿vale? Pero la palabra que creo que es más fácil de decir, aunque sea en inglés, es rebreather. Entonces, el rebreather consta de eso, consta de crear un circuito cerrado en donde optimizamos el consumo de oxígeno que tenemos disponible para hacer una inmersión, para respirar. Pero hay un problema, que expulsamos dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, sabéis que es un gas que nos sienta muy mal al ser humano. Entonces, ¿cuál era el problema? Vale, yo puedo tener una botella de oxígeno y puedo darle muchas vueltas, o algunas vueltas, y tu cuerpo sigue metabolizando porque sigue teniendo un porcentaje de oxígeno, esa mezcla que está respirando, que tu cuerpo lo puede asimilar, puede metabolizar y puede expulsar. Pero ¿qué hacemos con el dióxido de carbono
que en cada exhalación estamos haciendo. Si estamos en un circuito cerrado, otra vez lo volveríamos a respirar, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se soluciona esto en los rebreathers? Se soluciona con cal sodada. Cal sodada es un mineral que le gusta muchísimo el dióxido de carbono. De hecho, su estado natural necesita absorber dióxido de carbono para mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo exhalo y estoy exhalando un porcentaje alto de oxígeno todavía, junto con dióxido de carbono y otros componentes que tenga esa mezcla que estoy respirando, y tengo un elemento, que es la cal, que absorbe ese dióxido de carbono, vuelvo a tener un aire limpio que puedo volver a respirar. Perfecto. Pues ya tenemos dos elementos o dos características principales de un rebreather, que tenemos que tener cal sodada para que absorba el dióxido de carbono que emitimos en cada una de nuestras exhalaciones, y tenemos un oxígeno que podemos utilizar, una mezcla que podemos utilizar varias veces porque consumimos en cada respiración un 4 o un 5% de oxígeno. Vale. Otro problema que nos encontramos. Muy bien, necesito tener una cavidad dentro de ese conjunto, de ese circuito cerrado, para que el intercambio de inhalación y exhalación de gases pueda respirar, porque si no, tendríamos así un vacío que no podríamos. Entonces hay unos elementos dentro del rebreather que se llaman contrapulmones, que al final es una bolsa, imaginaros, puede haber uno o dos, que lo que hace es un medio que nos ayuda a transmitir ese gas dentro de ese circuito cerrado para que tengamos facilidad en inhalar y en exhalar. Hay varias configuraciones, puede haber dos, puede haber uno para exhalación, otro para inhalación, bueno, como os decía antes, dependiendo de las características de la marca. Pero todos seguro tendrán un envoltorio, una bolsa, en donde nos permitirá a nosotros hacer esa transición de exhalación e inhalación. Entonces, como veíamos, tenemos un circuito cerrado, tenemos que la mezcla que utilizamos puede dar varias vueltas porque el oxígeno que consumimos no es el 21%, es el 5%. Tenemos un elemento, en este caso la cal, que absorbe el dióxido de carbono que nosotros emitimos derivado del metabolismo que hace nuestro cuerpo, de la mezcla que estamos consumiendo. ¿Y qué más necesitamos? Y tenemos el contrapulmón para facilitar esa respiración que sea fácil. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber cuándo la cantidad de oxígeno está en un porcentaje pequeño que impediría que fuera suficiente para metabolizar nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que tener unas células que midan la cantidad de oxígeno, unos oxímetros. ¿Para qué? Para que en cuanto baje de un porcentaje, o mejor dicho, si en lugar del porcentaje de oxígeno nos está midiendo la presión parcial de oxígeno que tenemos a determinada profundidad, por ejemplo, 1.2, si nosotros, y ahora veremos que hay dos tipos de rebreathers de circuito cerrado, electrónicos y manuales, pero bueno, electrónicos, si hay un aparatito que nos está midiendo en ese circuito cerrado, es decir, el gas que estamos respirando, cuánta presión parcial del oxígeno estamos teniendo, y decimos que sea 1.2, por ejemplo, y se encarga la electrónica de que siempre estemos respirando a una presión parcial de 1.2, perfecto, porque tenemos una cantidad de oxígeno en presión parcial o en porcentaje de oxígeno en el circuito cerrado que posibilita tener una respiración y un metabolismo de la cantidad de oxígeno de la mezcla en nuestro cuerpo perfecta. No tenemos dióxido de carbono porque lo está absorbiendo, tenemos un contrapulmón que nos facilita y tenemos una ventaja añadida, que es que no estamos expulsando burbujas al exterior en un circuito cerrado. Y dices, ¿esto por qué puede ser una ventaja? Pues hay determinados tipos de buceo, determinadas necesidades, que puede ser una gran ventaja. Por ejemplo, los photosub. Nos podemos acercar muchísimo más a la vida marina
sin que haya un ruido, por ejemplo, o la visualización de las burbujas. Entonces, ya tenemos una aplicación que yo creo que es clarísima, de gran ventaja para los Photoshop, porque estamos juntando dos propiedades, una directa y una indirecta, del rebreather. Una es que no emitimos sonido al exterior ni burbujas, en el caso de un circuito cerrado, y otra que, como estamos optimizando la cantidad de gas que llevamos un montón, podemos hacer inmersiones muchísimo más largas que en un circuito abierto, aunque llevemos un montón de botellas. Luego, primera aplicación importantísima para mí, los Photoshop. Otra, y ahí se ha desarrollado mucho, en el entorno militar. Pues bueno, en el entorno militar, que no emita burbujas cuando hay un buzo en una operación de guerra, pues importante, ¿no? De hecho, cuando estamos en un barco siempre vemos las burbujas cuando suben ya los buceadores a la superficie. Bueno, entonces obtenemos inmersiones mucho más largas, silencio y nada de emisión al exterior. Como os decía, en el circuito cerrado, porque luego están los del circuito semicerrado. ¿Qué pasa en el circuito semicerrado? Casi todo es igual, porque de vez en cuando sí expulsamos cantidad de la mezcla. No en cada exhalación, pero sí exhalamos, ¿vale? Luego entraremos, por ejemplo, en un rebreather de carácter recreativo, que es el Horizon de Mares, que tiene un circuito semicerrado y que de vez en cuando expulsa, ¿vale? Lo veremos un poquito más adelante. Pero lo primero que quiero que quede claro es que a nivel global tenemos un aparato que tiene estas características, que eficienta mucho la mezcla, y todo el retablo de mezcla, ¿por qué? Porque tenemos una botellita de oxígeno, que es la que va a ir inyectando oxígeno en base a la presión parcial que hayamos programado, que queremos tener en función de la profundidad, o porcentaje de oxígeno necesario para que nosotros respiremos. Tenemos un diluyente, porque en solo oxígeno no podemos respirar. A partir de 6 metros se nos complica la cosa. Entonces, tenemos una botella de oxígeno y un diluyente. ¿Qué es el diluyente? Helio, por ejemplo. Nitrox 36. Esto no quiere decir, el rebreather no nos exime de no llevar los gases necesarios para las profundidades, las presiones y los tiempos que vamos a llevar. Nosotros seguimos respirando al final una mezcla que, o bien de forma electrónica, como os he acompañado antes, a través de unos oxímetros, nos está ensuflando diluyente y oxígeno para mantener una presión parcial del oxígeno adecuada, 1.2 habíamos hablado, ¿vale? Pero eso, o si vamos con helio, por ejemplo, pues hará la mezcla para que podamos respirar, pero podamos respirar a la profundidad que estemos, como en el circuito abierto. Como os decía antes, existe la posibilidad de que el rebreather todo esto no lo haga de forma electrónica, sino que haga de forma manual. Que, bueno, pues muchos puristas y expertos en este ámbito prefieren, aunque tengan ellos sus instrumentaciones electrónicas, prefieren enchufar de forma manual tanto el diluyente como el oxígeno, en función, pues, de su ordenador y unos indicadores luminosos que a veces suelen estar aquí y que lo ves, en función de las presiones parciales del oxígeno que estén en ese momento. Pero se enchufa muy poquito, porque, como os digo, el sistema, por lo que hablamos al principio, es muy eficiente en oxígeno, de tal forma que a pequeñas profundidades, derivado de las presiones parciales que tenemos que conseguir del oxígeno, le daremos más oxígeno, pero en una profundidad de 80 metros inyectaremos cada mucho tiempo oxígeno. Luego, el sistema es muy eficiente con una pequeña botella de diluyente y una pequeña botella de oxígeno, ¿vale? Si tenemos el circuito abierto, que es el circuito que respiramos con un regulador en una inmersión normal, y en rebreathers, el cerrado, que no escapa nada de mezcla al exterior, y el semicerrado, que de vez en cuando sale un poquito, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido un rebreather? Pues, a mi modo de ver, tiene sentido
o en fotografía, como os comentaba antes, o en inmersiones donde queremos tener un tiempo muy largo de inmersión, por ejemplo, porque estamos realizando una serie de trabajos arqueológicos o de medición o de topografía, necesitamos mucho tiempo, o cuando vamos a bajar una profundidad muy elevada, porque nuestro consumo de gas es muchísimo más eficiente que en las mismas condiciones si tuviéramos que ir rodeado de botellas por todos los lados. En cuevas, por ejemplo, que necesitamos inmersiones pues con grandes necesidades de gas o grandes tiempos, pues un rebreather es una forma muy buena de eficientar en un aparato no muy voluminoso esos tiempos y esas penetraciones en cueva, ¿no? Pero bueno, más allá de las utilidades, si yo quiero hacer un buceo de 3 horas a 20 metros de profundidad, que no voy a bajar más, pues bueno, pues igual me cojo un rebreather recreativo y estoy 3 horas debajo del agua, porque me apetece. Lo que quiero decir con esto es que, como siempre, las características del buceo que vayamos de hacer son necesarias una serie de herramientas que tenemos, como hemos visto muchas otras, en el día de hoy, que es un rebreather, y debemos de tomar la decisión si es algo que nos va a aportar para las exigencias del tipo de buceo que queremos realizar en ese momento o no, o con ir con nuestro bibotella en circuito abierto o con nuestro monobotella es más que suficiente. La herramienta está ahí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de cierta complejidad, estamos hablando de formación muy importante en el sistema, el aparato o el cacharro que vayamos a utilizar en ese caso concreto. Y para eso necesitamos entrenamiento con una persona que esté certificada para impartir formación en ese rebreather de esa marca en concreto. Todo muy concreto, ¿eh? Pero vamos, que el sistema ya veis que no es muy complejo en su definición, que no es muy nuevo, que cada vez están bajando más los precios y es más accesible la tecnología, y que cada vez, muy importante, hay más personas especializadas en formarnos en marcas de rebreathers. Porque claro, si no hay, en España ya hay pues, bastantes personas ya más de referencia que están muy metidas en esto, son muy expertos y están actualizándose, y podemos acceder a su formación, que hace unos años pues te tenías que ir un poco lejos para que alguien te impartiera un curso profesional en un rebreather en concreto, ¿vale? Mucho de buceo técnico, como veis, mucho de fotografía, y empezamos a introducirlo en la parte recreativa. Por eso vamos a hacer un pequeño zoom en la parte recreativa de un rebreather que lo han sacado hace, no sé, 3-4 años por ahí, Mares, que es el Horizon. Os voy a poner una infografía que viene en su página web, y podéis entrar en mares.com, creo que es /rebreather, y podéis ver todo esto. Vamos a analizar un poco más con imagen todo este rollo que os estoy contando para que visualicéis lo de la cal, lo del contrapulmón, los oxímetros, que veáis un poco, que siempre ayuda, más allá de la chapa que os doy, que lo veamos, y os comento el vídeo según lo vemos y luego ya cerramos. Vamos a ello. Bueno, pues en esta infografía vamos a ver el Horizon, que como veis tiene un diseño espectacular, súper ergonómico, pesa alrededor de 14 kilos. Y veis ahí, como os comentaba antes, tiene el sensor luminoso, tiene la computadora, tiene el bob, la boquilla, que pasaremos, ahora lo veremos, de circuito abierto a circuito cerrado cuando queramos. En la parte de atrás tiene una pequeña plaquita para pues, colgar una botella o algún otro accesorio que queramos llevar ahí. Tiene esa tapa que luego se abrirá, y aquí vemos más en zoom el indicador LED luminoso, verde, todo va bien, naranja, pasa algo, rojo, pasa circuito abierto, y aquí a través de esa palanquita, bueno, se mueve un poquito de forma ergonómica, pues fenomenal, y a través de esa palanquita pasamos a circuito abierto cerrado,
porque lleva una botella de Nitrox, Nitrox 32, funciona con mínimo Nitrox 32 y la ventaja que tiene es que solo respiramos el gas que llevamos, no hace ninguna mezcla de oxígeno y diluyente de forma inteligente. Ahí tenéis las tripas y vais a ver que esas dos, los scrubber que les llama, es donde está la cal. Se desmonta con dos clips, separamos, se extraen de forma muy fácil y ahí debajo está la válvula de demanda que inyectará cuando sea necesario y le indique la parte electrónica, y esas dos piecitas blancas que veis son los sensores de oxígeno, los oxímetros, y la válvula de apertura para cuando necesita inyectar. Se quita la tapita del scrubber, metemos ahí la cal, tenemos dos como hemos visto antes, cerramos con la tapita, tapamos con clips y con la tapa que cubre todo el sistema. Y veis aquí el proceso. Sale por la parte derecha, inhalamos, tenemos aire limpio, introducimos en nuestros pulmones y exhalamos esa cantidad de dióxido de carbono con parte del oxígeno que hemos consumido. Pasa por el primer filtro, pasa a un segundo filtro por seguridad y sale el aire limpio también, que volvemos a inhalar desde la parte derecha hasta la parte izquierda. Tiene dos válvulas que impiden el retroceso del gas, tanto cuando inhalamos como cuando exhalamos, en la boquilla. Entonces siempre va el gas en esta dirección. Siempre cogemos aire limpio por aquí, inhalamos, exhalamos, pasa al otro contrapulmón y pasa por los filtros de CAD, quitando el dióxido de carbono y inyectando más nitrox de nuestra botella cuando sea necesario. Bueno, Badis, pues espero que os haya gustado este vídeo de introducción al mundo de los rebreathers. Sobre todo, mi interés es introducir una herramienta más a vuestro juicio, de si formaros, no formaros, utilizarlo, no utilizarlo, pero bueno, yo creo que el saber no ocupa lugar y por lo menos, como mucho me habéis preguntado qué era esto un rebreather, pues espero que esa pregunta haya quedado solventada con este pequeño vídeo. Nada más, nos vemos dentro de poco. Adiós.